Juan 3, 18 al 20. En el mundo tan confuso en el que estamos viviendo, aún los creyentes vivimos una gran lucha para mantenernos en pie. Hay una gran batalla para mantenerse en la fe. Pablo lo declara claramente en 1 Timoteo 4:1 cuando nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es tan fuerte la necesidad de una base sólida que muchas personas se paran en arena movediza creyendo que es tierra firme. Por esto creo y estoy de acuerdo con algún escritor que leí alguna vez que decía que definitivamente hay tres cosas que todos los creyentes deben saber. Yo creo firmemente que hay tres cosas que todo creyente o que toda persona que vive en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo deben tener claro. Todas las personas y todos los creyentes debemos tener claro quién es Dios, qué hace Dios y qué espera Dios de nosotros. Debemos saber quién es Dios, qué hace Dios y qué espera Dios de nosotros. Por esta razón quiero tomar unos cuantos domingos para hablar de quién es Dios, basados en sus atributos. Nosotros podríamos sentarnos y hablar, poner nuestros puntos de vista de quién creemos que es Dios. Pero para conocer realmente quién es el Dios al que nosotros servimos, necesitamos conocer sus atributos. Muchas veces hemos estudiado los atributos de Dios. Yo ahora quiero que repasemos los atributos de Dios de una manera práctica en nuestras vidas. Entonces, leemos nuestro texto en Juan 3, 18 al 20. Y dice la palabra del Señor: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El autor habla del amor genuino en el verso 18. Habla que debemos tener un amor genuino, no solamente de palabras. Pero después en 19 y 20, él habla de la seguridad que nos da el amor genuino frente a Dios. Definitivamente, nuestro corazón debe estar involucrado en todo lo que nosotros hacemos. El amor viene del corazón. Y cuando decimos que el amor viene del corazón, no es del órgano que bombea la sangre por las arterias. El corazón que estamos mencionando es muy adentro de nuestras entrañas, de nuestro ser interior.
Si tenemos ese amor genuino, dice aquí el escritor, si tenemos ese amor genuino en nuestro trato con Dios y con nuestro semejante, nos da seguridad delante de Él, delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ser acusados por el enemigo, podemos recordar que Dios es más grande que todo ente acusador y Él lo sabe todo. Habrán cosas que nosotros ni siquiera sabremos en las que estamos tal vez involucrados, pero Dios lo sabe todo. Y Él es más grande que cualquier cosa o cualquier persona o cualquier fuerza. Entonces, hoy les estoy hablando del atributo de Dios, de la omnisciencia. Hoy quiero presentarles al Dios omnisciente, al Dios que todo lo sabe, al Dios que nada se le escapa. Dios sabe las cosas aún que pasan en la oscuridad, y eso nos lo dice la palabra en Daniel 2:22, ¿cierto? Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Entonces, aun cuando las cosas pasan en una oscuridad tan fuerte que yo no podía ver, yo no sé si algunos han experimentado cuando yo era un niño y vivía en la isla y pasaba yo por una curva donde ahora está el colegio de la Adventista del Séptimo Día, y nos mirábamos la mano y no podíamos ver nuestra propia mano de lo oscuro que estaba. Y por allá pasaban muchos accidentes, mucha gente se moría en accidentes de moto y de carro en la oscuridad, y nos tocaba con antorchas irlos a tratar de rescatar a los que aún estaban vivos. Pero aún en esa oscuridad Dios sabía todo lo que había pasado. Dios sabe todo cuanto nosotros hacemos. Salmos 139, versículos 1 al 6. Salmos 139, versículos 1 al 6. Entonces no solo sabe lo que pasa en la oscuridad Dios, pero sabe todo lo que nosotros hacemos. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mis sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios sabe aún lo que yo voy a decir antes de lo que estoy diciendo, de que lo diga. Dios sabe mis pensamientos aún antes de que yo los piense. En Jeremías 23 y versículo 24. Jeremías capítulo 23 y versículo 24 nos dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? O sea, yo no tengo que ver a Dios físico conmigo para que Él sepa. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová,
en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, nuestras acciones no pueden esconderse de Él, porque Él lo sabe todo. Romanos 11:33 nos dice. Romanos 11:33. Dice que la sabiduría de Dios es tan profunda que no pudiéramos entenderlo, ni podríamos escudriñarlo. O sea, el conocimiento de Dios es tan profundo que yo no alcanzaría a saber cuánto sabe Dios. A nosotros nos hacen un QI, un examen de QI, de coeficiente intelectual. ¿Por qué le puede hacer coeficiente intelectual a Dios? ¿Quién puede escudriñar la capacidad cognitiva de Dios? El Salmo 147 y el versos 4 y 5. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Durante todo el tiempo que yo he sido un profesor de inglés, cuando enseñaba el tema de contables y no contables, siempre me encontraba con estudiantes que decían que las estrellas no son contables porque nunca las podemos dejar de contar, porque así se los habían enseñado. Tenía yo que enseñarles que no es lo que usted puede terminar de contar, sino lo que le puede poner número. Pero es imposible para nosotros contar todas las estrellas, pero la Biblia dice que Dios los tiene contados. Él sabe el número y es más, les puso nombre. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, sigue diciendo, y su entendimiento es infinito. Y mira cómo termina el verso 5. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios no tiene fin. No tiene hasta aquí como nosotros. Dios conoce cada cabello que hay en nuestra cabeza. Y es más, Él no solamente los conoce, sino que también los controla. Porque no cae ni uno solo sin que Él lo sepa. Mateo 10:30. Mateo 10:30 nos dice, pues aún vuestro cabello están todos contados. Pero el saber que Dios lo sabe todo, que no hay nada que se le escapa a su conocimiento, el saber que Dios es omnisciente, que nada se le puede escapar a Él, que nada se puede hacer sin que Él lo sepa, ¿debería esto traernos temor? De ninguna manera. El hecho de que Dios sepa todo sobre nosotros no debería traer temor, sino regocijo y esperanza. Recuerda, estamos estudiando quién es Dios y comenzamos con solamente el atributo de la omnisciencia. Y nos debe dar regocijo conocer esa parte de Dios, nos debe dar esperanza que Dios lo sabe todo. ¿Por qué nos debe dar regocijo? ¿Por qué nos debe dar esperanza? Porque si Dios sabe todo de mí, entonces Él conoce mi corazón. Él sabe las intenciones con las que actuamos, aun cuando nadie nos cree. ¿Te ha pasado alguna vez
que tienes alguna situación y estás diciendo la verdad, otra persona está diciendo lo que no es y no te creen, pues ahí es donde yo me regocijo en saber que mi Dios es omnisciente, porque Él sabe, aun cuando actuamos equivocadamente, Dios sabe cuál era la intención de nuestro corazón. Dios se vuelve nuestro testigo. Romanos capítulo 1 y versículo 9 nos lo dice, que Él es nuestro testigo. Cuando el enemigo viene para destruir nuestro testimonio, Dios está allí para respaldarnos. Tío, considere a mi siervo Job. Cuando el diablo llegó a acusar a Job, ¿quién tenía como testigo? A Dios. Porque es que Dios todo lo sabe. Dios no solo nos ve afuera, no solo ve cómo nos movemos, sino que Él mira nuestro corazón. Debemos saber que cuando hablo de que el enemigo nos acusa, no crea que siempre el enemigo usa a personas para acusarnos. La mayoría de veces Él usa nuestras propias mentes y nuestro propio corazón. Él trae culpa y vergüenza, haciéndonos sentir inútiles y de poco valor, haciéndonos sentir que somos sucios por el pasado, que nos hace sentir que no somos dignos de servir a Dios. Esa es una forma de acusar del enemigo. Pero entonces, como nuestro Dios sabe todo, y Él sabe nuestro corazón, Él es nuestro testigo. Cuando llegan esos momentos, esos sentimientos, debemos recordar que Dios es más grande y es más poderoso que todas estas cosas. Dios es más que el corazón que nos acusa. Y si somos llenos con el amor genuino del que hablamos en Primera de Juan, si somos llenos con ese amor genuino, eso es suficiente para darnos la seguridad delante de Dios. Y esa seguridad nos lo dio en Romanos 8, capítulo 8 y versículo 1, ¿cierto? ¿Qué nos dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando la mente, cuando el corazón, cuando el enemigo quiere ponernos pensamientos derrotistas, si lo podemos llamar de esa manera, recordamos, ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y Dios sabe mi corazón, o sea que Él conoce que mi corazón ha sido transformado. Ya que Dios lo sabe todo, Él conoce todas tus necesidades y provee para ellos también. No solo saber, Dios no solo se sabe ahí y dice, bueno, yo sé que el hermano necesita, bueno, que lo luche para conseguir. No solamente Él sabe, sino que también lo provee para ellos, aún antes de que nosotros los tengamos. Mateo 6:8 nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, hablando de los fariseos, porque este versículo viene después de que Jesús estaba enseñando que cuando oras no oras con vanas repeticiones, como lo hacen ellos. Dice, no os hagáis como pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros le pidas. Si ves que la omnisciencia de Dios no nos debe traer temor,
sino regocijo, porque Dios sabe cuál es mi necesidad. Cuando tú oras por algo, Dios ya sabía de esa necesidad y ya había provisto por él. El mismo Mateo 6, versículos 31 y 32, nos dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces la omnisciencia de Dios me favorece. No tienes por qué preocuparte porque tu Padre Celestial conoce tus necesidades. En Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando llegan los recibos, Dios ya sabía que iban a llegar antes de que salieran de la oficina. Y Él ya había provisto la manera en que tú las ibas a pagar. Eso me dice Filipenses 4:19, ¿cierto? Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo. Dios sabía que la comida se estaba agotando en la nevera antes de que tú la abrieras. Todo problema que viene en nuestro camino, Dios lo sabía. Los que eran muy fuertes, Él las desvió y no permitió que nos llegaran a nosotros. Las que permitió que llegara, nos dio el camino de salida. 1 Corintios 10:13, ¿cierto? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios sabe todo, y porque Dios sabe todo, no debe darme temor, sino regocijo, porque lo que me está mostrando la palabra es que esa omnisciencia de Dios beneficia al creyente. Debemos recordar, para concluir, tres cosas. Debemos recordar que Dios lo sabe todo, sea bueno o sea malo. Cuando las situaciones parezcan más fuertes que nosotros, solo recuerda que Dios es más grande que todo y Él nos sostiene en todo. Segunda cosa, cuando el pasado te acusa, recuerda que Dios conoce la verdad de los hechos y prueba nuestro corazón. Tercera cosa, tus necesidades nunca van a ser más grandes que el amor de Dios para ti. Las situaciones a las que te enfrentas a diario nunca van a ser más grandes que el amor de Dios para ti. Y eso nos lo dice también Romanos 8. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los poderes de este mundo. Ninguna cosa creada, ni por crear, nos podría separar del amor de Dios. Y eso es una esperanza que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. No importa cuál sea la situación, nada nos podrá separar del amor de Dios.
Y si alguien necesita, como decía esta mañana, una base firme en la cual parar, se puede parar en esa. No tenemos que estar ansiosos ni desesperados por nuestras necesidades, porque Dios los conoce antes que nosotros y Él es quien provee. Él es el Dios que todo lo sabe. Pero veremos en otro de sus atributos que Él es el que tiene el poder también para suplirlos todos. Cuando piensas que no tienes un testigo, cuando piensas que no tienes quien te respalda, recuerda, Dios lo sabe todo. Y Él es nuestro testigo. Amén. He don't care when nobody wants set. As long as the Father sit and just rule, we now